¿Qué tal, gente? Bienvenidos al siguiente video de ¿Con qué se come? En este video, como ven en pantalla, vamos a trabajar un poquito con lo que es el transformador. Ahora, ¿qué es un transformador? Ah, el transformador es un dispositivo que nos permite, por medio de una propiedad de electromagnética, eh, pues si lo quieren ver así, transformar, de viene la palabra, ciertos niveles de voltaje hacia a otros niveles, ya sea subirlo o bajarlo, dependiendo de ese entramado y esa propiedad electromagnética de la cual hablaremos más adelante. En este caso, aquí les tengo un pequeño ejemplo físico, como de costumbre. Tenemos aquí un pequeño transformador de 120 a 9 volts. Convierte de 120 volts de corriente alterna a 9 volts de corriente alterna. Y puede dar hasta 1 ampere. Si se fijan, entonces básicamente, físicamente, ¿cómo es el componente? Tenemos sus cables. De un lado tiene 2 y del otro lado tiene 3, spoiler. Y básicamente así es como sería. Yo sé que existen mucho más tamaños, no va a faltar el que va a decir, oiga, no se parece al transformador que está afuera en el poste. Sí, estamos hablando de transformadores, pues si lo quieren ver así, de baja potencia. Entonces vamos a estar platicando con la intención de que esta es la que se utiliza para pues, circuitos electrónicos más pequeños. No estamos hablando de transformadores de potencia. Trataré de ver si por aquí puedo meter en alguna parte una fotografía de un transformador gigante y medio grande que tengo, pero si no, pues aquí están muchos tamaños, esa es la parte importante. En este caso, vamos a trabajar con transformadores, les digo, de baja potencia, que están pensados para los circuitos que normalmente vamos a estar trabajando en este canal. Ahora, por ejemplo, aquí tengo un pequeño ejemplo de una miniatura, por si alguna vez hay alguna gente que esté familiarizado con ellos, nunca he visto uno tan pequeño. Si se fijan ahí cómo se ven los pines de los spoiler de los devanados. El tipo de transformadores como que tengo aquí en la mano, los han de poder encontrar si ustedes abren, por ejemplo, dispositivos electrónicos como cargadores de teléfono o dispositivos más pequeños, van a encontrar este tipo de armados, porque les digo, son transformadores más pequeños que se utilizan para cosas de menor potencia. En este caso, ¿cómo funciona un transformador? ¿En qué consiste un transformador? Para eso tenemos que explicar una propiedad, la propiedad electromagnética, para entender de dónde viene o en qué se basa el componente. Vamos a explicar rápidamente, igual no vamos a indagar tanto, sé que a lo mejor se ven muchas fórmulas, pero no vamos a indagar mucho en eso. Vamos a partir de lo siguiente. Una propiedad del electromagnetismo es, si ustedes tienen un conductor y pues ese conductor hacen pasar una, una corriente, un flujo de electrones, el conductor tenderá a generar un campo magnético alrededor de él. Este será tan grande o pequeño en función del flujo de electrones. ¿Sí? Una corriente mayor hará un campo magnético mayor. ¿Sí? Esta propiedad la pueden relacionar con los electroimanes, por ejemplo. ¿Sí? La hora que una corriente fluye por un conductor, generan un campo magnético. Ahora, ¿dónde está la magia? Que esa propiedad es inversa. Si yo tengo, de alguna manera extraña, tengo aquí un campo magnético y lo acerco a un conductor, voy a generar una corriente. ¿Sí? Eso es lo curioso de este efecto, ¿sí? Funciona en ambos sentidos. Por eso es importante que los cables tengan cierto aislamiento, porque los mismos campos magnéticos que tenemos en el aire, que a lo mejor nosotros no podemos ver, porque son ondas en un espectro que el ojo humano no puede ver, pero en realidad estamos inundados de campos magnéticos y señales y demás. Eso puede, en los conductores, en los cables, en todo lo que tenemos a nuestro alrededor, puede generar interferencia. ¿Por qué? Porque un campo magnético sobre un conductor puede generar una corriente. Y al revés, una corriente en un conductor puede generar un campo magnético. Entonces,
Esa propiedad es la que nos está mostrando aquí. Se fijan, aquí tenemos un pequeño conductor, aquí enrollado. El que está enrollado aumenta la potencia del campo magnético. Y, pues ahí se genera, ¿no? A la medida que va pasando el conductor. Ahora, si ustedes a lo mejor en una clase llegaron a hacer un electroimán, esa de que agarraban un clavo o un tornillo y lo enrollaban en cable de cobre y lo energizaban, verán que agarraba las características de un imán, pero generaba un campo magnético y atraía, a lo mejor lo habrán hecho con rebaba de... Ay, ¿de qué era esa rebaba? No sé si... Bueno, tú búscate, es una forma de hacer un electroimán, ¿sí? Ahora, se fijan aquí adentro del dibujo hay una pequeña barra, un pequeño cilindro. Resulta que en la bobina no deja de ser un conductor enrollado, haciendo elipses. El- la bobina genera un campo magnético pues, en la bobina, ¿no? Básicamente. Pero si en el centro existe un material de, de, de características ferromagnéticas, ¿sí? Existe un listado de materiales ferromagnéticos, ¿sí? El, el campo magnético se vuelve más fuerte, ¿sí? El campo magnético que ya hubiera generado el conductor a la hora de que cruzara por él la corriente, puede, con ayuda de estar enrollado alrededor de un material ferromagnético, puede generar una mayor corriente, perdón, un mayor campo magnético. Y dicho de la misma manera, un material, si la bobina es el conductor, está enrollado en un material ferromagnético y le llega un campo magnético, puede generar una mayor corriente. Entonces, partiendo de esta premisa de una corriente genera un campo magnético y un campo magnético puede generar una corriente, así es como se basa el transformador, en este efecto de transmitir energía por medio del electromagnetismo de los campos magnéticos y apoyándose en colocar un núcleo, que se dice así, un núcleo ferromagnético, literalmente un material ferromagnético dentro del embobinado del conductor, que es lo que podemos ver en el dibujo de la izquierda, ¿sí? Entonces, bajo ese efecto, o bajo ese principio, es como hace el funcionamiento de transmitir energía, ¿sí? Ahora, ¿dónde está la magia? ¿Cómo puedo controlar esto? O sea, está diciendo usted que la misma radiofrecuencia, bueno, radiofrecuencia, los mismos campos magnéticos que están ahorita en el aire pueden afectar a cualquier conductor. La clave está en la relación del embobinado. Una bobina, o sea, si usted agarra un conductor y empiezan a enrollar sobre sí mismo, como haciendo un resorte, están creando una bobina y eso va a aumentar su campo, va a generar su campo magnético, como la imagen de la derecha. Ahora, entre más vueltas tenga la bobina, mayor, ¿cómo decirlo? Mayor campo magnético puede generar o viceversa. Bueno, sí, eso, entre más vueltas tenga la bobina, más campo magnético puede generar. Y lo mismo en el sentido contrario. Si un campo magnético no se con una bobina, entre más vueltas tenga, mayor será la corriente. Ahora, en esa premisa eso es lo que se basa. Tenemos que se le dice dos devanados. Tenemos dos bobinas, una empatándose al lado de la otra, que es lo que podemos ver en esta imagen. Pero cada una tiene un número de vueltas diferentes. Una tiene una gran cantidad de vueltas y la otra tiene una cantidad de vueltas menor. Entonces, a la hora que el voltaje pase por lo que se le conoce como el devanado principal, la bobina principal o el primario, que normalmente para nosotros es este lado, el que tiene nomás dos cables, es el que va a la pared, es el que recibe los 120 volts. Esta bobina va a generar un campo magnético. Ese campo magnético va a ir a pegarle a la otra bobina, la que le conocemos como secundario, de vanado secundario. Esta bobina es más pequeña, tiene menos vueltas.
que la bobina principal. Entonces, los 120 volts van de este lado, se genera un campo magnético y ese campo magnético lo recibe la bobina de este lado. Entonces, ahora aquí es donde viene la magia. Esta relación de vueltas y del embobinado nos permite regular a qué nivel lo vamos a bajar, qué tanta energía se está transmitiendo. De los 120 volts que están llegando en corriente, cuánto se va a convertir en campo magnético y cuánto ese campo magnético vamos a aprovechar para volverle una corriente más pequeña. Si hiciéramos mayor el embobinado, más podría aprovecharse. Entre más pequeño sea, entre menor sea la bobina, menos vueltas, menos conductor haya, menor será la energía que pueda transmitirse. Por eso es que se fijan en el lado azul, en el diagrama, la bobina es más pequeña porque pues tiene menos vueltas. Entonces se fija que a la hora de la verdad el conductor es más corto. Y de este lado se fijan, tiene mucha cantidad de vueltas, entonces aquí estamos hablando de un conductor más grande. Entonces, así es como se hace. Tenemos, recapitulando, un embobinado principal, primario, que es el que tiene más vueltas, un embobinado secundario, más pequeño, menos vueltas. La corriente pasa por el primario, genera un campo magnético, y ese campo magnético va y le pega al secundario y genera una corriente, ¿sí? En teoría, no en teoría, no, pues ¿cuál teoría? Pues la realidad. No hay no hay una conexión eléctrica directa entre el embobinado primario y secundario. Esa es literalmente su función. No debe haber una conexión eléctrica directa. Bueno, no, directa, no, o sea, no existe. Se supone que la transmisión de energía debe ser por medio del campo magnético que está generando la bobina. Ahora, físicamente, ¿dónde podemos ver esta figurita extraña que estamos viendo del cuadrado? Pues aquí la están viendo, ¿no? Es esta figura. ¿Se fijan? No sé si puedo lograr que se vea. No se alcanza a distinguir, pero en esta parte aquí está el embobinado. Aquí, de hecho, aquí salen los cables. Ah, miren, por aquí está mejor. Si ven esas líneas de cobre, esos colores brillantes que se ven cafecito junto al plástico. Acá, mira, acá se ve mejor el cobre. Hay que sacar el cobre, digamos. Se fijan que aquí se ve el colorcito del cobre brillando. Ahí están los embobinados. Entonces, nuestro núcleo ferromagnético es toda esta estructura cuadrada que rodea toda esta figura cuadrada que rodea las bobinas para el tema de lo ferromagnético que hemos dicho. Y se fijan que es un bloquezote aquí. Aquí podemos ver las capas no se alcanza a distinguir las capas de la figura. Entonces aquí esto es físicamente el material ferromagnético. Ahora vamos a ver uno físicamente, uno más bonito, que sería este. Se fijan, aquí tenemos nuestro devanado principal o primario, que es el que está aquí de este lado, con cables un poquito más gruesos, que es donde vamos a meter los 120, que es donde dice entrada. Y de salida, pues tenemos un devanado más pequeño. Dirán ustedes, oiga, ¿qué rollo con esto? Aquí nada más en el secundario tiene 2 cables, pero acá tiene 3. En el que usted está mostrando en la pantalla, tiene 3. Nos miente. Y yo diré, sí, no. No, claro que no. Lo que sucede aquí voy a apoyarme un poquito del diagrama. No, aquí mismo lo vamos a explicar. Lo que sucede es que este transformador, así como el de la fotografía, tiene algo que se le conoce como derivación central. Yo sé que, por eso les digo que la propiedad del transformador que estoy diciendo me dice que es de 9 volts. Yo sé que si le pongo 120 volts del lado negro, del lado primario, primario, por la relación de vueltas que existe internamente, de esos 120 volts, acá del lado del secundario se van a generar 9 volts por la relación que existe en el embobinado, las vueltas, que es lo que hemos visto en la foto. Ahora, ¿qué tiene que ver este cable? Si yo sé, en mi caso, del cable morado al cable morado, de extremo a extremo, son los extremos de la bobina, aquí lo podemos ver en el dibujo. De extremo a extremo, las vueltas que da son las suficientes para lograr los 9 volts de corriente alterna. Ahora,
¿Qué tal si yo quisiera menos? Existen algunos transformadores que tienen la manera de regular las vueltas, que son las bobinas variables, pero pues yo no tengo uno de esos. Entonces, lo que sucede es que esos transformadores traen en el punto medio, vamos a suponer, vamos aquí en la pantalla, vamos a suponer, digamos que aquí a la mitad yo le voy a soldar un cablecito. ¿Para qué? Para yo tener un punto de referencia de la mitad de la bobina, por eso es derivación central. Entonces, si yo quiero mis 9 volts, poniendo el ejemplo el que tengo aquí físicamente, yo tomaría de extremo a extremo, que en mi caso son los morados. Pero si yo quisiera menos, puedo tomar de un morado al blanco y tendría 4.5. ¿Por qué? Porque el embobinado está exactamente a la mitad. Entonces tendría media bobina. ¿Por qué? Porque pues, la otra mitad de la bobina y se están generando los otros 4.5. ¿Sí? Entonces aquí, de aquí a aquí sería media bobina. Si la bobina entera puede generar 9 volts, pues media bobina me genera 4.5. Eso sucede lo mismo de este lado. Aquí hay otros 4.5. Esa es la función de la derivación central. Ahí me tocó trabajar un transformador que tenía hasta 5 conexiones aquí, porque usaba diferentes niveles de voltaje. Entonces de aquí a aquí generaba una cosa, de aquí a aquí generaba otra y así. Tenía como 5 cables aquí, había 5 derivaciones, no eran todas centrales, o sea, eran diferentes. Había un cable saliendo de diferentes tramos de la bobina y pues le permitía seleccionar diferentes voltajes. En este caso pues nomás tengo nomás tengo 2 niveles de voltaje. El completo, que es de extremo a extremo, que son los morados, en este caso serían 9, y de la de central a cualquiera de mis extremos. Yo ya puedo jugar con ello y agarrar esta como referencia con respecto acá o de respecto acá. Spoiler de la fuente. En este caso, explicaríamos esto apoyándonos en el diagrama. Si se fijan, este es el símbolo del transformador. En este caso tenemos lo que es el símbolo normal. Nos muestra el símbolo de la bobina. Spoiler, este es el símbolo de la bobina. Esta pequeña línea con esta como, pues sí, así senoidal, pero estas pequeñas curvas haciendo referencia al entramado de la bobina. Y se fijan aquí, dice núcleo de aire. ¿A qué se refiere con núcleo de aire? Que pues en este ejemplo no tiene algo aquí adentro, no hay un material ferromagnético que apoye a la generación de energía. Yo en lo personal no he visto un transformador de núcleo de aire. He visto bobinas que no tengan núcleo ferromagnético, pero se utilizaban para otras cosas. ¿Sí? Pero no he visto yo un transformador de núcleo de aire, al menos yo. ¿Sí? Entonces, pero pues aquí viene el ejemplo, ¿no? 2 bobinas encontradas es un transformador, ¿sí? Como decíamos, la corriente que va a pasar por la primera va a generar un campo magnético que le va a dar a la segunda. Y ese campo magnético en la segunda va a generar una corriente. Se fijan en el mismo símbolo, nos lo muestra, no hay una conexión, bueno, no hay necesidad de comillas, no hay una conexión de aquí a aquí. Ahora, se fijan en el segundo símbolo, tenemos unas líneas intermedias. Esto nos simboliza que sí hay un núcleo. Y aquí no tengo todos los ejemplos, pero creo que sí es la línea está punteada, el uso de la línea, diferentes aspectos nos dice el tipo de núcleo. Pero el simple hecho de que hay una línea hacia el medio, me dicen a mí que hay un núcleo ferromagnético. Y aquí tenemos un ejemplo, pero con una derivación central. Se fijan, aquí literalmente se ve lo que hemos platicado, de que la bobina, pues estamos agarrando la mitad de la bobina, entonces de aquí a aquí ahí va a haber, de extremo a extremo habrá un voltaje, y de la de en medio a cualquiera de los lados habrá otro. Esa es la función esa es la pequeña explicación del transformador. Ahora, pues básicamente iríamos a lo que es la mesa de trabajo para mostrar el efecto del transformador, para que vean cómo se mide y cómo lo utilizaríamos. Ojo, aquí viene la pequeña aclaración, pequeño disclaimer. En los videos anteriores estábamos trabajando con 5 volts, con voltajes chiquitos. En este caso vamos a trabajar con un voltaje alto para que esta pequeña demostración. Yo les diría que tengan mucho cuidado. Voy a tratar
de ir mostrando paso a paso cómo voy poniéndole un cable de alimentación al transformador y cómo voy a estar midiendo. Pero ya estamos hablando de 120, dicho literalmente lo vamos a conectar a la pared. Así que nada más que haciendo el comentario para que tengan cuidado si ustedes están trabajando con su transformador o quieren empezar a usarlo ahorita a la par conmigo, pero tengan cuidado, ¿sí? No le... ¿Qué tal, gente? Estamos aquí en la mesa de trabajo. Aquí tengo mi transformador, que es el que les estaba mostrando en el video. Ya tengo aquí de... pero nada, las puntas de mi transformador. Aquí tengo este pequeño cable. Yo sé que se ve muy feo, pero pues para que no se le haga de la cámara. Este, este va a ser mi conexión a la pared. Esto es con lo que voy a conectar al el primario, que sería el de este lado. Obviamente, pues para ustedes este puede ser un cable mucho más largo. Yo estoy usando este porque es pues, cortito. Ustedes pueden usar un cable como si fuera el cable de la plancha, el cable del cautín. Incluso podrían usar una extensión y nada más cortar el conector de la pared. También, si no quieren cortar o dañar algún cable, no está tan cómodo hacerlo así, pero una opción es usar un cable de alimentación como esos que tienen este tipo de entradas. Y los mismos, yo no lo recomiendo porque pues, está un poquito peligroso, pero en caso que no quisieran dañarlos, pueden utilizar este tipo de cables. O hay unos que son así que nada más traen dos, como los de los cargadores de laptop. Y meter estos aquí mismo, en los huecos, para hacer la conexión. Aquí meterlos, no encuentro el ángulo para que se vea. Ahí. Y meter estos aquí mismo en los huecos para hacer la conexión. Y ya entonces pueden aislar. Y ya aquí pueden poner cinta para que puedan aprovecharlos en caso de que no quieran mochar o no puedan mochar algún cable, pueden hacer esto. Pueden ponerle cinta aquí en la parte, es muy importante eso. Usen cinta de aislar para las cosas. Yo ahorita no voy a empezar a usarla porque todavía no estoy conectando nada. Pero sí les recomiendo porque si cualquier momento que estén armando aquí algo, este cable se llega a soltar, de este lado tienen 120. Entonces aquí como este cable se vaya para acá y me toque la mano y yo esté tocando alguna parte donde me pueda aterrizar, pues si es peligroso, les digo, yo no recomiendo hacer esto que estoy mostrando. Es solo una alternativa en caso que no quieran cortar un cable, pero esto sí traten de fijarlo, les digo, pueden ponerle cinta a aislar. Si no, pues sí, consíganse un cable de alimentación, les digo, puede ser una extensión, como un cable de la plancha que puedan mochar, que no vayan a utilizar y pueden ya colocarlo aquí, que es lo que yo voy a hacer ahorita con este cable. Yo los voy a dejar un poquito, los voy a colocar aquí en el protoboard para poder hacer la medición de los 120. Entonces, pero pues esos son los consejos. Entonces, volvemos cuando ya va a hacer un pequeño corte y volvemos a cuando ya tenga la conexión hecha. Bueno, aquí como ven ya aislé un poco los cables. Lo que hice, notarán que el cable son más delgaditos. Lo que hice fue que no agarré todos los hilos porque es la única forma que quepan en el protoboard. Y esos hilos que no agarré, o sea, el cable los separé en esos hilos y agarré poquitos nomás y los demás los doblé y los aislé aquí para por seguridad. Entonces pueden hacer eso, que tengan una terminal más pequeña y ya puedan colocar en el protoboard. Recordando del video del protoboard, pues no hay una conexión entre estos extremos. Entonces voy a conectar aquí el blanco en el negativo, siendo mi neutro de la corriente alterna. Y voy a conectar mi rojo a el positivo. Si fijan aquí, pues yo ya tengo, al estar en columnas diferentes, el negro en el rojo, aquí en la columna del rojo, y el blanco en la columna del azul. Son columnas separadas. Yo tendría 120 volts. Ahorita que conecte esto, tendría 120 volts aquí. Entonces aquí es donde yo ya puedo, por ejemplo, con mi transformador, puedo hacer esto. Voy a conectar como es corriente alterna, pues no tiene una polaridad como tal. Entonces aquí no afecta cuál de los dos extremos voy a conectar en cuál. Solo lo más importante aquí es
cuidar que no se toquen. Yo en mi caso, nada más para efectos de la medición, voy a dejarlos un poquito salidos. Recuerden, fíjense muy bien ahorita que van a estar conectando esto, que, que los cables no se salgan. Por ejemplo, aquí miren, se alcanza a distinguir. Entonces que no se alcanza a distinguir en la cámara, que aquí ya se me salió un poquito el cable. Entonces, sí es muy importante que se fijen que no se sale un cable, pero sobre todo porque aquí estamos tan pegados. Si se sale un cable a la hora de estarlo metiendo y se mete en el otro lado, pues es corto instantáneo y pues, dejan sin luz su casa. En este caso, pues yo ya tengo aquí la conexión. Yo estoy dejando poquito salido los cables. Ahí se alcanza a ver aquí el colorcito plateado para poder realizar la medición. Voy a dejar aquí mi transformador a un lado y los cablecitos de los voltajes voy a ponerlos acá. Si quieren puedo rotar esto para verlo desde acá. Quiero que se vea mejor con la cámara. Aquí yo ya tengo mi conexión de 120 y aquí en mis cables tengo el resto del voltaje. Entonces voy a conectar los cables que en teoría van a ser mis 9 volts. ¿Por qué les digo que en teoría? Porque este transformador es muy viejo. Entonces existe la posibilidad de que ya no sirva. Esperemos que esto no sea un fail aquí. Y listo, ¿se fijan? Tengo los cables en columnas diferentes aquí. Entonces se alcanza a distinguir los 3 cables en columnas diferentes. Aquí se me lo quito pero están los 3 en columnas diferentes. Acá también están en columnas diferentes. A la joya aquí ya no se nota porque el transformador está tapando. Pero pues están en columnas diferentes. Igual lo voy a mover para acá para que se alcance a apreciar en la cámara. Ahí está. Y básicamente yo ya puedo realizar la medición. Voy a hacer un pequeño corte cuando ya tenga el multímetro y todo. Bueno, ya estamos aquí. Como notarán, ya conecté mi cable de alimentación aquí tengo una corriente, aquí tengo una extensión para tener mi toma corriente. A lo mejor usted está conectando su cable a la pared. Ya tengo todo bien aislado, se fijan, todos los cables están separados. Lo que pudiera necesitar ser aislado se aisló con cinta. Si no, lo demás está muy, muy separado unos de otros para evitar algún tipo de accidente. Y ahora voy a medir voltaje con mi multímetro. Recordando, aquí vamos a alcanzar a distinguir. Voy a medir voltaje de corriente alterna, que es el voltaje que tiene la pequeña senoidal. Si no, dice directamente back, voltaje alter current, voltaje de corriente directa, digo alterna, perdón. Entonces aquí ya me conecté, aquí tengo mis puntas, y voy a empezar midiendo lo que es el primario, donde están los 120. Mucho cuidado, aquí estoy midiendo la pared. Tengan mucho cuidado. Yo por experiencia, voy a agarrarlas como si fueran palillos chinos. Voy a medir con 2 puntas en la mano. Es recomendable hacer esto para no usar las 2 manos, porque si en caso de un accidente y digamos que hago corto o algo por el estilo, pues la corriente a lo mejor pasa de una mano a la otra. Entonces, siempre es recomendable, y pues se les pasaría por el pecho, entonces es recomendable pues medir con una sola mano, a menos de que sea estrictamente necesario. Entonces, en mi caso, pues yo voy a medir así, y aquí voy a medir de extremo a extremo mis cables. Se fijan aquí, me coloco bien nada más. Y en mi caso tengo 128, 122.8 volts de corriente alterna.
Sí, los mismos 120 que platicábamos ahorita, pues volt más, volt menos, ¿no? Ahora voy a medir del otro lado, en el secundario, recordando que este transformador, los 120 los convierte a 9. Como se fijan, tengo 123, 120 y tantos. A lo mejor vamos a ver que no es tan exacto por esa variación, pero pues para efectos prácticos de lo que vamos a hacer a futuro, pues no hay tanto problema ese pequeño exceso de voltaje. Estamos hablando de que a lo mejor va a haber medio volt de más o un tercio de volt, un punto 3 más, o sea, ahí veremos lo que nos dan las mediciones. Entonces, recordando la explicación, tenemos que de extremo a extremo, de morado a morado en este caso, deberíamos tener un aproximado a 9, y del blanco a cualquiera de los dos morados debemos tener la mitad de lo que nos daría de morado a morado. Entonces voy a medir de morado a morado, de extremo a extremo de mi transformador, y me da un... Bien, en este caso lo que hemos platicado, tengo un 9.38, 37 volts ahí, de corriente alterna. Esto es alterna. Y spoiler de un futuro video. Ay, es que estoy viendo, a ver. Spoiler de un segundo futuro video, pues es voltaje RMS. Ahí estoy viendo de morado a morado. El cable que está aquí en medio, pues es el de la división central. Mira, pues 9.8. 9.38, perdón. Entonces, en teoría, la mitad debería darme como 4.6 o algo así. Voy a hacer la prueba. Voy a medir del morado, de este morado al blanco. A ver cuánto me da. A ver. Me voy a dar las dos manos para plantarme bien. Y ahí está. ¿Se fijan? Me da el 4.6, 4.7. Que hemos dicho que pues, debe ser 4.5, pero pues, hay un poquito más. Entonces ahí no están. Están recordando un poco que es un transformador viejo. También miraba con respecto al otro azul, digo al otro morado, el del centro al otro morado. Y me da lo mismo, ¿se fijan? Tal vez no es exacto. Bueno, pues técnicamente sí sería la mitad porque 4.68 por 2, pues sí serían más o menos los 9.3, 9 y 30 y tantos. Entonces, si se fijan, tenemos en la derivación central sí está haciendo su trabajo. Entonces, pues básicamente con esto confirmaríamos que nuestro transformador está en buen estado. De hecho, probablemente sea el que utilizaremos para la fuente que vamos a utilizar. Y con eso terminaríamos este video. Les digo, ya hay esta pequeña demostración de cómo medir nuestro transformador y cómo saber cómo funciona correctamente. Vamos a ver. ¿No está caliente? Bien. Esto no hay, eso no está, no hay conexión con esto. A ver si puedo tocar este metal. Porque sí me tocaban muchos compañeros y alumnos que se asustaban. Pero no tocan los cables de aquí adentro ni los de acá. Entonces, si todo está correcto, termino el video con un transformador chiquito arriba de otro. Y espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like si les gustó. Compártanselo a quien crean que le pueda ser de ayuda. Y éxito.